Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal. Vamos a posar una gran lupa sobre los últimos números dados por el INDEC respecto del aumento de la canasta básica alimentaria y los números de la inflación, que por supuesto tienen una tensión constante y un recorte de proyección según el lector que la realice. Por supuesto que siempre está la política de por medio y siempre hay lecturas que buscan minimizar o amplificar el impacto. Busquemos un consenso entre ustedes y nosotros. No son buenos los números de la inflación. Con estos niveles inflacionarios, la Argentina económicamente va a padecer cíclicamente problemas estructurales que no se han resuelto. Obviamente, se puede hacer un corte y compararlo con otros periodos y los números resultarán positivos. Se puede pensar en los últimos 3 meses y proyectarlos al futuro y decir, bueno, si esta inflación sigue constante, en el año que viene tendremos la misma inflación que el año que pasó. Por eso ahí hay dos perspectivas diferentes que dan números distintos. La inflación no se resuelve de un mes para el otro. La inflación implica acuerdos, consensos y también atacar fallas, problemas estructurales, nodales que tiene la Argentina. Pero vamos a los números. Primero, las canastas básicas alimentarias y total aumentaron 4,2 y 3,7%. En la variación interanual, la canasta básica alimentaria creció el 42,9 y la canasta básica total el 37,3. La canasta básica alimentaria es de 6.982 pesos por persona, mientras que en la canasta básica total es de 16.756. Para un hogar de 3 integrantes, la canasta básica alimentaria 17.175, la básica total 42.219, con 4 integrantes 21.573 y 51.776. Con 5 integrantes, la canasta básica alimentaria 22.609, la canasta básica total 54.457. En noviembre, el índice de precios al consumidor creció un 3,2%. En octubre había crecido un 3,8%. Si uno lo mira con perspectiva de octubre, se desaceleró, pero si ve lo que sucedió en septiembre, agosto, julio, junio y mayo y abril, sigue siendo alto comparado a lo que sucedió en el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia y se aplicó la cuarentena. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? Recreación y cultura, 5,1%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 3,9%, prendas de vestir y calzado, 3,7%, otra vez los textiles y electrodomésticos en el top 3 de la inflación, la salud 3,7%, transporte 3,6%, restaurantes y hoteles 3,2%, el nivel general promedio, ahí está en el 3,2%, bebidas alcohólicas y tabaco 3%, alimentos y bebidas no alcohólicas 2,7%, bienes y servicios varios 2,6%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,5%, educación fue de lo poco que aumentó levemente 0,4% y la comunicación, hay un congelamiento de tarifas, se redujo un 0,6%. Por regiones, en el Gran Buenos Aires el 3,0%, 29,3% el acumulado anual. En la Pampeana 3,4%, 32,3% el acumulado anual. Noroeste, que es la región donde más inflación ha habido a lo largo de todo el año, 3,7%, 34,7% en el anual de los 11 primeros meses del año. Noreste, 3,1%, 32,4% en el anual. Cuyo, 3,1%, 32,1%. Y la Patagonia, 2,9%, un 28,4% el nivel acumulado anualmente. Si uno piensa que la inflación del último año de Mauricio Macri fue del 55%, la perspectiva para este año se va a instalar en el orden del 35%. Es decir que si comparamos 2019 con 2020, va a haber una caída significativa de 20 puntos. Ahora, si el corte lo hacemos en lo que sucedió en los últimos 3 meses, noviembre,
octubre y septiembre y lo proyectamos anualizado, bueno, vamos a estar en esa misma inflación que teníamos en el año 2019. Veamos lo que ha ocurrido con la inflación en la Argentina, la evolución desde el año 2003, y esto muestra a las claras lo que nos ha pasado y en dónde estamos parados en el 2020. Miren, el año 2008 fue el último abajo del 20% de inflación, 2008, vean allí la barra del 2008. El año 2011 fue el último donde la inflación estuvo debajo del 25%. Después, vean ustedes cómo ha ido variando. 2002 superior al 40%, el 2019 el 55%, y ahora estamos en el orden del 30%, pero falta contabilizar el último mes del año. Claramente, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 significó una caída. Después del pico del 2002 se descendió mucho al 2003, 2004. Conforme se fue calentando la economía y el consumo aumentó, la inflación se transformó en constante. Hubo un pico de baja en el 2009, pero siempre se mantuvo en una meseta del 25%, llegando al 30%, y empezó a dar saltos en el 2015, y allí no logró desacelerarse, con los picos mencionados de 2018 y 2019, que estuvo por encima del 45 y el 55%, generando un alto impacto en el bolsillo, básicamente de los asalariados. ¿Se puede estar contento con este nivel inflacionario? No. Las soluciones que se está dando del gobierno hasta ahora no son acertadas. Hay poco activismo de la Secretaría de Comercio, no tiene el protagonismo para controlar la cadena de precios, sobre todo a los grandes formadores, que son un puñado de empresas. Las alternativas a las que ha apelado, por ejemplo, con esta suba significativa de la carne, es que vuelva ese esquema que ya se probó que no funciona, carne para todos, puede tener un sentido marketinero, pero no llega a todo el país, llega de manera segmentada, no beneficia a toda la sociedad. Esas no son las soluciones de fondo que necesita la Argentina para controlar el problema de la inflación. Son mucho más profundas y sobre las cuales debe trabajarse. La relatividad de los números, según la óptica con lo que se mire, tampoco debiera ser un lugar o una zona de confort para decir, bueno, en el 2020 tenemos un 20% menos de inflación que en el 2019, pero tenemos un 35% todavía. Ningún país con 35% de inflación puede consolidar un proyecto a futuro. El gobierno, cuando pase la pandemia, deberá posar la mirada atentamente en esta cuestión si no quiere volver a fracasar como otros gobiernos de distinta extracción política, porque el gobierno anterior no tuvo nada que ver con el gobierno anterior del anterior y no acertó, la duplicó a la inflación. Bueno, ahora se está yendo por un camino en donde hay un asterisco puesto porque es un año de pandemia. La lógica implica que si hay menor poder de consumo, los precios no tengan una presión alcista. Sin embargo, eso no ocurrió. Lo mismo, la inflación siguió activa. Los deberes del gobierno en este aspecto están todavía no realizados y los argentinos todos no debemos resignarnos a vivir con la inflación en nuestro ADN. Así son las cosas.